Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, pedido momento, lugar y circunstancia en que, bueno, estemos aquí para traer la mejor información y mejor contenido por medio de este podcast que ya está en su edición número 33, cosas para contar, donde, bueno, seguimos comentando todas aquellas, bueno, cosas, aspectos que estén impactando, aconteciendo en el ámbito nacional e internacional, porque simplemente hay muchas cosas para contar. O sea, bueno, muchachos, este sería ya un episodio bastante interesante, lo digo desde el minuto uno, porque vamos a hablar con una chica sobre varias cosas que están, digamos, impactando en el mundo, inclusive no ahorita, sino desde hace tiempo. Pero bueno, los que estarán viendo, por lo menos que estamos en YouTube, ¿no? Estamos ya con la cuña, cosas para contar, nos pueden conseguir allí, o los que estén en formatos de audio como son Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, todos ellos cosas para contar, así como también iShare, cosas para contar respectivamente. Todos ellos los pueden encontrar allí. Y las redes también de este podcast, que estamos en nuestro canal de Instagram, cosas para contar PDC. Ahí montamos todo lo que tiene que ver sobre este podcast. Y si quieren seguir a este personaje que está aquí conversando con ustedes, @rafa.m03 en Instagram y m03rafa en Twitter. Pero bueno, creo que ya podemos iniciar. Ajá, y aquí estamos viendo con un poquito de acción en el tema, con esta entrevista bastante interesante con una chica que tiene bastantes cosas para contar, tal cual el nombre de este podcast. Una licenciada de lo que sería relaciones, relaciones industriales, cosillas así, y que tiene un poquillo que ver también con la parte comunicacional, aún cuando no he ejercido, de la Universidad Católica Andrés Bello, también, bueno, dobladora, experta en este mundo del doblaje y demás, y podcaster también comparte esta afición como nosotros de lo que es Alpargatas Podcast. Estamos hoy desde Múnich, Argentina, con nada más y nada menos que Ivana Ochoa. Hola Ivana, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, Rafa, ¿y tú? Bueno, todo bien, aquí ¿Me escuchas bien? te escucho perfecto, me imagino que tú también a mí. Ya, bueno. Es así. Sí, todo bien por ahora. Genial. Entonces, bueno, nada, que más bien como el uso horario es bastante distinto, estamos desde muy temprano acá haciendo nuestras labores, quizás allá en Alemania, bueno, sea bastante, bueno, tarde, ya casi la noche, pero igual, gracias por estar aquí con nosotros y bueno, conversar en este episodio tan interesante del mundo del doblaje. Gracias a ti por invitarme y sobre todo por apoyar este mundo del doblaje que desde hace mucho tiempo ha estado en las sombras. Ya podemos decir que se ha hablado mucho más hoy en día al respecto, y profesionales como tú que a través de tu trabajo lo lleven a otras fronteras, y qué bueno que podamos compartir entonces tantos hobbies como lo es también el podcast. Es así y me da bastante ilusión. Yo aquí para resolver tus preguntas. Genial, genial. Y me parece bastante interesante porque no eres graduada, digamos, de comunicaciones, pero se te da tan bien este arte, no solamente en lo que es el doblaje, sino, oye, cómo te transmite, cómo te comunicas con los demás. Pudo haber sido como que tu segunda carrera. Gracias. Sí, de verdad que sí. Sí, tendría que estudiarla, me gustaría. Sí, todo el mundo piensa que estudié comunicación social. Todo el mundo. Saben primero que soy actriz de doblaje porque es lo que hago, y les tengo que decir, no, estudié recursos humanos. O sea, Exactamente, exactamente. Entonces, bueno. es muy cómico. Yo me llamo a mí misma Ajá. Sí, te iba a comentar que yo me llamo a mí misma la recruiter que hace voces. Oh. Y es muy cómico porque cuando hago una búsqueda que le escribo a las personas, de repente que te pueden poner, no estoy interesado, muchas gracias por contactarme, me encanta tu trabajo, te escucho desde chiquito, y yo como que, wow, qué lindo esto. Genial, Justamente genial. Hoy me volvió a pasar. Oh. Sí, es algo que realmente hay que hacer con esto, ¿no? La vocación. Y que uno dice, no, bueno, yo no inicié en este camino, pero como lo tienes, digamos, tan arraigado, y bueno, hay muchos elementos que te facilitan esto, ya lo vamos a conversar, y creo que es como un buen pie para poder hablar bueno, de tus inicios, ¿no? ¿Cómo fue tu contacto con el micrófono, con el mundo del doblaje, Iván? Wow, yo era muy pequeña cuando comencé esto. En verdad, siempre imitaba las comiquitas, imitaba las propagandas con mi hermanita. Cuando terminaba era la nene que decía, es Grace, es excelente, y fastidiaba en la casa. Okay. Y eso siempre me llamó la atención, o sea, siempre era ver las comiquitas y hacer esas imitaciones. Y también imitaba a la gente. Mi mamá me decía que en el corral, cuando vino una tía una vez, ella tenía tos. Y de repente yo era muy chiquita aún y ya estaba también tosiendo, pero se dieron cuenta que era justo después de que mi tía tosía. Y estaban como que no, ya, tose, a ver, tose. Y mi tía tosía y yo la imitaba.
Entonces creo que era algo que siempre me apasionó, me gustó. Y fue cuando tuve 16 años que dije, vamos a estudiar esto. Un amigo que hizo el curso con Renzo Jiménez de doblaje me dijo, tienes que hacer esto porque eres buena. Y yo, bueno, a esa edad yo no sabía ni siquiera que en Venezuela había un mercado para eso, que eso existía, que se hacía ahí, que lo que yo escuchaba en la tele con mi hermanita estaba teniendo lugar en el país, en los estudios de doblaje de Venezuela. Entonces, bueno, paso siguiente, convencer a mis papás de que quería hacer eso y que me apoyaran en pagarme el curso, llevarme a las clases, todo lo que se involucra. Claro. Y me recuerdo que, bueno, al estar en bachillerato, mis papás, bueno, me costó convencerlo en una primera instancia porque era como que, ¿qué es eso, Ivana? ¿Qué es eso de doblar qué? Nadie sabe qué es eso en ese momento, nadie sabe que existía, todos doblar ropa, es lo típico, siempre te lo preguntan. ¿Sí? Y yo les expliqué que no, le dije, sí, tal cual. Por favor, sí, yo te prometo que si tú me apoyas con esto, yo lo voy a llevar hacia adelante. Y entonces, bueno, así fue que comencé a hacer las clases, era la más pequeña, estaba rodeada de comunicadores, abogados, actores, que trataban de meterse en este mundo por eso mismo, por algo que ya tenían una pasión y podían pues ejercerla en este otro ámbito. Y yo era la más pequeña y wow, fue una cosa que al principio fue intimidante porque también era muy tímida, pero que gracias al curso y al doblaje en sí, al ejercer la actividad, se me fue quitando por completo. O sea, fue una cosa del cielo a la tierra la diferencia. Y te lo pueden decir mis únicas 3, 4 amigas del colegio. Genial, genial. Entonces, bueno, gracias a Dios me fue muy bien en el curso. Ya estaba terminando cuando ya tenía castings que hacer. Me acuerdo que eso fue también otro proceso, el de la parte de los castings, porque tenía un papelito literal con toda la lista de los estudios pegado al lado del teléfono de mi casa. Y todas las tardes llamaba, hola, mucho gusto, yo soy Ivana, un placer. Es que yo no sé si hacen casting, acabo de hacer un curso. Y así fue poco a poco. Por favor, yo no sé, yo solo pregunto. Claro. Y tenía que hacerlo yo, porque mis papás no me iban a ayudar, no iban a estar allí haciendo eso por mí. Era yo enfrentándome a ese mundo adulto, digamos, de tratar de comunicarme con los estudios que por sí dan mucho nervios y de presentarme y de lograr conocerlos y una audición. Eso es simplemente lo que es el paso siguiente y lo que va a ser el día a día del actor de doblaje. Por supuesto. Y así comenzó todo. Dijiste que tenías 16 años, ¿no? Para ese entonces. Sí. Ok. Correcto. Ahí tocaste algo interesante, Ivana, porque suele pasar mucho en este mundo de las artes, donde realmente, oye, siempre existen nervios y cosas, y no sé por qué, no es tan innato que haya un sentimiento de extroversión, ¿sabe? Que yo quiero hacer esto, yo soy así, yo soy tal, sino que, bueno, yo conozco muchas personas que son, y bueno, yo también fui así, porque, bueno, yo toqué no tanto el mundo del doblaje, yo entré por radio, teatro y otras cosillas, así como también mi carrera de comunicación, y siempre hubo como que esa cuestión de que, ay, no sé, me da pena, no me siento tan cómodo con ciertas cosas, pero lo vas desarrollando en la medida que, bueno, vas practicando, ¿no? Siempre es así y, bueno, eso se puede evidenciar. Y nombraste a una persona interesante que, bueno, hace poco le hice un chequeo, Renzo Jiménez, creo que es uno de los personajes bastante icónicos en Venezuela, gracias al grupo Etcétera y demás, porque hace poco vi una entrevista que le hicieron, donde él hablaba que, bueno, tal cual el teatro, y demás, ¿sabe? Todo profesor, que no, es que hay técnicas, hay cuestiones de como métodos tal, hay un método más para apegarte al personaje, otro para, bueno, imaginar qué dicen en cuál momento, en qué situación. Y es bastante interesante preguntarte, por ejemplo, ¿cuál sería tu método? O cómo ha sido como ese avance cuando empezaste ya a doblar. ¿Cuál sería ese método que tú utilizas para poder hacer, bueno, el arte del doblaje? Bueno, hay varios métodos, como bien lo dices, de actuación, dependiendo de a qué escuela te apegues. Y yo creo que un poco mencionar que sí, la práctica es muy importante precisamente para ir viendo con qué método tú te sientes cómodo al trabajar el arte del doblaje, porque involucra muchísimo la actuación. Evidentemente, temas como dicción y acento neutro tienen que estar en un muy buen nivel y de sincronía con el personaje. Pero también la actuación. Es más, yo creo que es demasiado, creo que es lo primero,
porque recordamos que el doblaje tiene como único objetivo mantener la atención de esos espectadores en algo que no tienen que sentir que está doblado. O sea, evidentemente la audiencia va a saber esto es un doblaje, pero se tienen que meter en esa producción audiovisual de tal modo de que pase tranquilamente y la actuación sea acorde con esos niveles energéticos que están viendo en la escena, y que si se pierde la actuación o si hay una incongruencia con eso, lo que está haciendo el actor de doblaje, con lo que está pasando en la pantalla, pues se va a percibir aún más el hecho de que está siendo doblado este material y las personas lo van a sentir, vas a sacar alejarlas de allí, ese engagement se va a separar un poquito, va a ser como y volver otra vez. Ok, eso pasa. Entonces hay que mantener y tener mucho cuidado con lo que es la actuación durante todo el material. Por supuesto, hay distintos tipos de materiales audiovisuales. Pueden ser comiquitas o pueden ser series, thrillers, de terror, etc. Entonces, hay que tener también en cuenta esto para elegir tu método con el que tú te sientas más cómodo. El método con el que yo me siento más cómoda es el de Meisner, que es el de la escuela de vamos a meternos en situación, vamos a improvisar aquí, vamos a responder rápidamente quién soy, qué hago, de dónde vengo y cuál es mi objetivo para actuar. Porque el método de Stanislavski, que es una escuela del padre de la actuación, de teatro, debes saberlo, estoy segura que sí, es un poco más de apego emocional hacia lo que estás haciendo. Y es verdad, no lo voy a negar, de que hay algunas cosas que sí las ha hecho con demasiado apego emocional, por ese nivel de actuación que se demanda, o porque ya soy la segunda voz de un personaje y entonces me encanta ese personaje y lo tengo que hacer yo ahora. Y este es un método que, en vez de sentirse en el presente, tienes que tratar de buscar en tu yo interior alguna emoción que puedas sacar en el momento que sea acorde a esa emoción que tienes que transmitir. Entonces siempre es una búsqueda de esa memoria emocional para poder hacer una actuación acorde, pero la vas a lograr evidentemente con mucha facilidad, porque es algo que te pasó. Todos los humanos hemos vivido las 7 emociones básicas del mundo, las básicas, pero es algo que también te puede llevar a casa muy cargado. Si estás haciendo muchas cosas, sales de aquí, haces una película de terror, pero después acá estás haciendo algo triste y entonces sales como wow, lleno de emoción, y tienes que drenar eso. Exacto, sí, total. Tienes que saber primero cómo se siente, vivirlo, por eso la práctica es muy importante. Y segundo, ver si a ti te parece que puedes cerrar una puerta, y si para ti está bien, lo utilizas. Si no, tratas de evitarlo. Al principio siempre todos vamos a ir por el método, bueno, o es lo que suele pasar, y es en mi opinión, porque es lo más que has vivido, lo más sencillo, mira, ya yo puedo congeniar contigo porque me ha pasado esto y esto, voy a recordarlo, así sea brevemente, para poder abordar esa actuación. Pero sí has dicho algo muy importante, y es practicar, así sea haciendo fan-dubs en casa o obstinando a las personas que vivan contigo, narrando cosas que pasan alrededor. Cuando tu mamá cocina, le narras cuando ella está cocinando. Claro. Y ahora está cortando la cebolla. Por supuesto. Es interesante, es así, porque, bueno, la práctica es el maestro, tal cual la frase, emblemática. Y sería interesante saber cuál fue ese personaje que, digamos, te hizo adentrarte más en ese mundo, ¿no? Porque, claro, tú tendrás como, digamos, tu primer trabajo, o un ícono, una referencia, o inclusive cuando ya eras joven y veías, bueno, las caricaturas, las comiquitas, como decimos aquí en Venezuela. ¿Cuál ha sido ese personaje que te ha gustado así un montón haber interpretado, haber doblado? A mí me ha encantado doblar a Flora en el Club Wings, porque es algo que yo veía cuando era chiquita con mi hermanita. Entonces tiene esa carga de emocional, de que a mí me gusta la serie, Flora es mi hada favorita, y de repente soy la segunda voz, y fue como ¡qué responsabilidad! O sea, primero emoción, primero me emociono, grito, no lo puedo creer, okay. Y después viene como que nervios. A las voces que se cambian, la gente o la odia o la ama. Es mucha responsabilidad. Y entonces fue como que, esto es algo que tengo que hacer, tengo que tomar esta responsabilidad, pero lo tengo que hacer entonces con mucha determinación, con mucho cuidado, porque me encanta este personaje, y de paso tengo que hacerlo muy bien, porque no soy la voz original. O sea, es digamos, lo que tienes que poner allí se triplica.
tienes una responsabilidad mucho mayor y de paso porque a mí me gusta la serie, o sea, evidentemente, Claro, claro. mucho mayor estaba allí la responsabilidad. Y también porque, oye, el trabajo que hicieron, bueno, la producción, ¿no? Los actores originales, ¿no? Porque existe ese temple, ¿no? De que, oye, por ejemplo, vamos a poner un caso aquí, que, no sé, me toca hacer Exacto. una película donde se, no sé, Robert De Niro. Oye, Robert De Niro, tremendo actor, años de trayectoria. Que yo haga algo mal, oye, después no venga Robert, toque mi puerta y que, ay, ¿qué hago yo? O sea, porque también no es solo o el actor en cuestión, sino, oye, uno que hace esta labor, ¿no? Y yo sé que muchos ya estarán pidiendo ahorita en este episodio, en este podcast, ¿nos puedes dar como que un poquito de interpretación de cómo suena Fiora? Sí, Flora es el hada de la naturaleza Okay. y ella suena así porque le encantan los animales, las plantas y es Flora, el hada de la naturaleza. Mejor imposible. Eso pasa. Me da mucha risa cuando, por ejemplo, yo vi esa entrevista a Renzo Jiménez, hacía, bueno, un personaje bastante icónico de Nickelodeon del mundo de Bob Esponja, que es Calamardo. O sea, Renzo, si estás escuchando esto, lo siento, pero es más que todo así, que hace la cosa así como bastante extraña. Pero es genial, o sea, nuevamente, Renzo, no me odies, solo estoy como que elogiando tu arte. Y es interesante, porque así habrá miles de historias y cosas que también puede, digamos, acarrear mucha dedicación, ¿no? Y por lo menos, claro, hemos visto que en nuestro continente, en Venezuela también fue un momento bastante importante, pero lo que es México, México es como la meca del doblaje en español, ¿no? Por lo que se llama el acento neutro y demás, a diferencia de los españoles, que, hostia, ellos tienen su lenguaje así y tienen que asomarlo de otras formas, y claro, no pega en nuestro contexto. Así que yo creo que esto es algo que podemos entrar un poquito en polémica y demás, pero ¿qué opinas tú, Ivana, del acento neutro? Porque hay muchos que dicen que de neutro no tiene nada, o sea, es más que todo tilda lo mexicano o cosas así. Así que, ¿qué opinas de ese acento? Ya como experta en doblar. Bueno, el acento neutro es un constructo hecho por los hombres, en verdad. No hay un país que hable acento neutro puntualmente, ni siquiera México. Sería genial que lo hubiera porque fuera, para mí sería un chiste tipo, dame tu emparedado. Pero hay que tomar en cuenta esto que está hecho, ¿okay? Para precisamente que se venda o se comercialice un material audiovisual en una extensión de terreno de toda la región y que sea más sencillo esos trabajos para no tener que doblarlo en argentino y después en venezolano y así. Y sí que es verdad que se asocia mucho el acento neutro con México porque el origen de lo que se conoce como acento neutro se produce allí, o eso es lo que dice la historia. Claro, claro. Estados Unidos tiene México muy cerca, dice, me cuesta menos ir para acá, ellos hablan español, yo digo que en la cabeza de los gringos ellos dijeron, aquí fue, porque si lo intentamos con España, eso no se parece en nada como hablan en Latinoamérica. Se fueron a México y es cuando comienza el doblaje latino. Entonces, sí que sí, es un mexicano muy suavizado, sí que tiene esas raíces en ese acento, pero no es un acento mexicano-mexicano. Entonces, tampoco es el acento mexicano como tal. Entonces, sí que después todos los demás países que comenzaron en la industria comenzaron a utilizar el acento neutro. Para mí es fundamental dominar el acento neutro. No es que vas a hablar todo el tiempo en acento neutro, no lo hago. Claro, hablo en mi caraqueño suavizado y me siento más cómoda porque así soy yo, pero después trabajo con mucha concentración en que eso tiene que salir con acento neutro muy pulcro, porque si se pierde un poquito el acento neutro, se tiene que volver a hacer. Yo digo siempre que si tú vas a una fiesta y tú hablas con alguien y nadie sabe, o se te acercan y te preguntan, ¿de qué país eres? Lo lograste porque tienes un acento neutro muy cool. Es decir, ya tienes buena base de acento neutro. Eso es lo mejor que te pueden decir en una fiesta, que no te reconozcan ni que de dónde eres, de Venezuela o de Argentina, no sé dónde, no te hallo. Claro, claro. Entonces por ahí ya puedes saber que tienes buen acento neutro. Es así. Es necesario. Es necesario y, oye, me encanta cómo lo explicas porque, o sea, se ve que lo manejas tan bien y que, oye, una manera bastante interesante de cómo resumir la historia del acento neutro y demás, porque efectivamente, sí, los Estados Unidos, como, bueno, la meca de Hollywood y todas aquellas cosas, abajo está México,
vamos a que aquí entren las personas de habla hispana y demás. Entonces, bueno, nada, empezaron a hacer sus doblajes y demás. Vi un poco porque yo hice mi tarea, Ivana, lo que es en el mundo del doblaje. Que hubo un tiempo en que se doblaba, valga la redundancia, en algunos proyectos en Argentina. Y me llamaba bastante la atención porque, oye, no sé, claro, no somos argentinos, no sé si has ido, has conocido personas argentinas, yo sí, pero su acento es tan característico que no, o sea, no entraría en este contexto de acento neutro, ¿sabes? Porque por lo menos yo me imagino, no sé, volviendo a Calamardo, pero un poquito más argentino. Es que Bob Esponja, sos un pelotudo, o sea, ¿cómo vas a hacer eso? La guita, la cuestión. No, o sea, ¿dónde está la piba? No, o sea, claro, es cuestión también del territorio en donde tú también estás desempeñando una Sí. labor. En España, bueno, meramente para ellos, los españoles, lo podemos consumir también, pero nos choca, es el choque cultural. Así que bueno, te pregunto, Ivana, ¿tú crees que existe también como un impacto cultural del lenguaje, bueno, del acento neutro, más que todo cercano a México? Porque hemos visto, por ejemplo, claro, cuando éramos niños, si acaso, o si tienes un sobrino y tal, que de repente te use la frase, eh, mamá, ¿me puedes hacer un emparedado? Y se sale, ¿sabes? Como el choque mental, el cortocircuito, ¡ay! Porque sale ese tipo de cosas también. O voy a usar el inodoro, una cosa así. ¿Qué opinas de eso? Ajá. Bueno, lo que acabas de decir, yo creo que es un ejemplo también muy bueno que ilustra que no importa de qué país de Latinoamérica vengas, si haces la tarea de dominar el acento neutro, puedes trabajar en el doblaje. Y Argentina a veces, como tú lo dijiste, te parecerá, wow, es que esta gente tiene el acento muy marcado y es muy peculiar, es de ellos, el famoso rioplatense, o sea, es muy diferente a lo que conocemos, o el chileno, y digas, no, es imposible que en estos países hagan doblajes, que no. Y al final tienen un mercado de trabajo bastante interesante de doblaje también. Y es un ejemplo más de que no importa de dónde vengas, tú el trabajo que hagas con acento neutro lo vas a poder hacer bien si practicas, estudias y te formas en eso. Y es que hay muchos buenos actores de esos países haciendo doblaje de voces. Y otra cosa que mencionabas también era el tema de las palabras. Y es que hay que también, o es que es inherente al tema del acento neutro y al doblaje, porque también tiene que ver con el hecho de que si de repente decimos, déjame pensar una muy nosotros, chancleta. Ok, sí, sí, sí. Si de repente decimos, no me tires esa chancleta, no te van a entender en, no sé, otro país de Latinoamérica donde no se use esa palabra. Exacto. O esa chola. Esa chola es más ¿Por, clásico. ¿Por qué me estás pegando con la chola? Algo así. No, mamá, déjame. No va a cumplir el objetivo, como habíamos hablado del acento neutro, es que es precisamente hacer entendible lo que se está manifestando a nivel de comunicación en este material audiovisual en toda Latinoamérica, si de repente nos saca de contexto una palabra así o si no la entendemos. Entonces, justamente se trata de universalizar también esas palabras. Por supuesto. Y se trata de hablar de términos más universales, por decirlo así, en vez de carro, auto, y ya, y nos ahorramos el trabajo de pensar, oye, pero ¿y si no nos entienden en Uruguay? Es que no sé en qué país tendrá esos detalles, ¿no? Y es muy interesante porque pasa mucho y a raíz del doblaje yo también a veces digo, wow, ¿será que me entienden cuando me expreso con alguna palabra? El otro día hice un reel en Instagram hablando de mi estudio en una litera y después Ajá. pensé, ¿litera se dirá así en toda Latinoamérica? Ajá. Tengo que buscarlo todavía, Hay que, todavía sí, tengo la duda. hay que Sí, googlearlo. Porque son términos, ¿sabes? Como, oye, ¿cuántos países tiene Latinoamérica? Son unos cuantos y las costumbres y creencias, todos son particulares y eso es bastante interesante verlo. Pero por lo menos, Ivana, ya entrando un poco en el terreno de, bueno, del doblaje, iniciaste ya en Caracas, ¿no? El del mundo del doblaje, por ende. sí. Entonces, claro, has tenido un camino por recorrer y no sé, vamos a conversarlo ahorita, ¿cómo es ese proceso para poder, digamos, entrar a hacer doblaje? Si es, digamos, se subdivide dependiendo del tipo de doblaje que vayas a hacer, por ejemplo, si es en animados, en infomerciales y demás, porque por lo menos me da bastante ilusión lo de estos programas como, ¿sabes? Discovery Home and Health, que son como que con ese acento particular, que son que, es que, bueno, todas las mañanas he hecho algo para hacer que tenga mis razones, y es bastante interesante, no es lo mismo que algo animado, que una película,
que podemos ver normalmente. Así que, ¿cuáles serían esos requisitos para poder iniciar en el mundo del doblaje? Ok, bueno, hablando de los requisitos, yo creo para mí el primero es que disfrutes muchísimo ver televisión doblada, animaciones, comiquitas, ese tipo de materiales, que veas documentales, que veas películas, así sea en inglés, porque estás comenzando, eso no tiene mucho que ver al principio, y lo digo porque al final tú estás trabajando con este tipo de material. Tu día a día va a ser ver eso y entender, ok, qué nivel de energía tengo que poner, un poco qué es lo que piden, qué es lo que quieren, saber va a ser tu día a día, verlos. Te gusten o no te gusten mucho, o te aburren o no te aburren, etcétera. Si eres una persona que quiere estar afuera haciendo kayak o saltando la cuerda, no sé, y no viendo una pantalla todo el día, la tele todo el día, no vas a disfrutar el trabajo. Claro. Eso es lo primero. Lo segundo, yo creo que la actitud es muy importante. La actitud del juego, de jugar con el trabajo, de no tener miedo a divertirte haciendo el trabajo. Y eso me refiero también a no perder o a no tener miedo al ridículo, porque pasa mucho que a veces no, es que me da demasiado miedo hacerlo mal y después avergonzarme, ¿no? Y al final eso es muy importante, sacárselo de encima para poder lograr una mejor actuación, para poder meterte en escena, para poder brindar más opciones con la interpretación, etcétera. Y no estar cohibido, porque eso se siente demasiado en la voz después. Eso también. Importante es buen oído musical en el sentido de que puedas adquirir ese acento neutro, de que puedas hacerlo con facilidad, porque imagínate tener que, ok, actuar, ver que está en sincro, el lip sync, leer mientras que ves la pantalla también porque va a estar rodando eso y de paso tú tienes que hacer todo eso con acento neutro. Entonces es como un montón de información de la que tienes que estar pendiente al mismo tiempo para poder hacerlo bien. Entonces es como, wow, ya, acento neutro, ok, ya puedo hacerlo con acento neutro, sí, muy bien. Actuación y después viene lo demás. Al final, en el trabajo es mucho de sentidos, porque tienes que escuchar el original por tus audífonos, que se llama referencia, y después tienes que al mismo tiempo ver la pantalla en donde va a estar tu personaje con el timecode, donde están los segundos. Okay. Después tienes que ver tu guión, también donde está el segundo donde entras, y las líneas que tienes que decir. Y todo eso al mismo tiempo. Entonces, tienes que ser una persona que le guste o que tenga habilidad con leer en voz alta. Es increíble, pero hay que dominar algo tan básico como la lectura. Cuando eso no se tiene dominado, ya al llegar a ese punto donde te digo que hay tantas cosas que ver y tú tienes un problema leyendo en voz alta, te va a pasar que te vas a equivocar, porque es demasiada información. Entonces claro. Te vas a agobiar, vas a decir, esto es complicado. No es nada más hacer voces, es tratar de juntar todas estas demás variables. Entonces, esa persona que le guste leer en voz alta, que sea tímido, pero que quiera hacer cosas nuevas, y como yo también era tímida, pero te lanzas al agua y dices, bueno, lo intento, y si lo hice mal, voy a hacerlo otra vez, la siguiente mejor. Y así, porque si no tienes esa actitud y te lo tomas muy a pecho todo, va a ser algo cuesta arriba. Yo creo que esas son como que las básicas que te puedo decir por ahora, que hay una lista muy larga de otras habilidades, pero yo creo que estas son las más importantes. Y a pesar de que son las básicas, como dice, bueno, las que te puedo decir mientras tanto, oye, son muy importantes porque describen bastante el trabajo que ustedes hacen, porque, bueno, yo lo he visto, digamos, un poquito desde lejos, he visto unas cuestiones un poco de doblaje, cómo se elabora y demás, no he hecho cursos todavía, quisiera hacerlos en un futuro, pero, oye, lo que es la sincronización, el lip sync, porque tú tienes que cumplir con la velocidad del doblaje, no, del producto original que está en el idioma determinado, en inglés, en portugués, italiano, lo que sea. Y si no lo maneja, bueno, se va a perder todo el hilo y puede que choque bastante con lo que quieran hacer. Y eso también se deba en lo que es el proyecto en que vas a entrar, ¿no? Porque por lo menos, dependiendo, podemos conversarlo ahorita, hay compañías que te dicen, no, bueno, necesitamos tantas líneas en tal momento, el deadline es igual, y, oye, no hay como chances, digamos, o no hay tiempo para meditarlo, porque por lo menos hay personas que analizan más un personaje, no simplemente in situ, ¿sabes? En el momento, que, ok, este habla así, este es así. No, como que lo asimilan más, es como más teatral la cuestión, ¿no?
Sí, pasa mucho y lo mencionabas antes, que preguntabas ahora que recuerdo sobre los estudios, Ajá, de que si hay estudios específicos para algo y así. En verdad, los estudios, algunos tienen clientes fijos que por eso pareciera que sí, sí son los estudios de los realities y de los documentales, pero es porque tienen quizás ese tipo de cliente fijo. Pero hay estudios que en la mayoría, y es lo común, que tienen muchos materiales de diferentes índoles. claro. Entonces, este, para lo que mencionas de la actuación, sí es bueno hablarlo, conversarlo. Y es verdad que a diferencia del teatro, del cine, de la televisión, donde los seres humanos mortales tenemos tiempo de ir a casa y estudiar el libreto y meditar y estar una semana antes sintiéndote, metiéndote en el personaje y fastidiando a tus vecinos porque estás gritando como loco, porque tienes que al final nosotros no tenemos esa oportunidad. Sí que hay veces que pasa y que te envían el material y tú puedes hacer eso. Sí que hay pocas veces porque es importante, porque los deadlines no son tan largos, pero eso no pasa muy seguido. Entonces, como Ok. tú dices, hay que ver mucho, de nuevo, mucha información en poco tiempo para poder analizar quién soy, qué estoy haciendo, de dónde vengo y a dónde voy y cuáles son mis objetivos. Eso como por lo básico, para Exacto. no ponernos a hacer todo el trabajo que hacen los de teatro o los actores, que es hacer ese trabajo de mesa, de sentarte, vamos a ver cuáles son los miedos y temores la parte psicológica de mi personaje y tenemos que hacer todo eso muy rápido. Sí, Pero también hay que decirlo, y el director nos ayuda mucho a eso. O sea, ese trabajo ya lo hizo el director, y te va a ir diciendo, mira, esto es así, papá, no, dámelo más así, porque ya en este punto, y así. Y en verdad hacen un buen trabajo para que uno pueda llegar a esa actuación. Yo recuerdo que, por ejemplo, y para ponerte un ejemplo, cuando hice a Scarlett en Drama Total, oh, no sé si has visto esa serie, me para Cartoon suena. Network, Ok, ok. Sí, exacto, sí, creo que sí. ¿te suena? Sí. La que era como un Yo reality show quiero animado. ser famoso con la Ajá. canción. Turururu, turururu. Ok, es buenísima esa serie. Sí, sí, muy Y buena. bueno, justamente en esa oportunidad, eh, mi personaje, hasta donde yo sabía, era una chica buena, con lentes, científica, tenía un moñito, ella estudiaba, era buena. Ta. Y yo, ok, yo me iba grabando todos mis capítulos haciendo de la científica, porque sabía mucho, mucho, era muy inteligente. Exacto. Entonces resulta que el director me dice un día, bueno, Ivana, yo no te había dicho esto, pero llegó el momento de la verdad. Ella es malvada. 100% malvada, comprobada malvada, me tienes que dar una risa malvada, ella va a tratar de matar a todos los competidores de la isla haciendo esto y esto y esto, o sea, fue como que, ¿qué? Y fue muy divertido porque así nunca perdí la actuación de ver cómo ella iba transicionando, pero ya cuando explotó, explotó y era verdad. Genial. Entonces, eso es parte del trabajo de los directores. Sí, para que veas la unión de lo que es, bueno, un director, la persona que vaya a doblar, todos los encargados, inclusive hasta los técnicos, los que vayan como que recopilando la información. Oye, que la unión de todos esos factores hace que el producto final sea algo genial y que podamos escuchar a Ivana en Drama Total y que, no, bueno, no sé qué tal, y que, wow, esta es Ivana, no puede ser, oh my God, porque lo que es adentrarse bastante en el personaje, ¿no? Y es algo que vale la pena rescatar. Gracias a ese último ejemplo me lleva a hacerte una pregunta interesante, porque así como hay personajes emblemáticos como Flora, dijiste ahorita Scarlett, ¿cuál ha sido ese personaje que te ha costado, que ha sido dificultoso llevarlo? Y bueno, ¿cómo lo has sobrellevado? ¿Cómo has podido lograr que el producto saliera y que dieras lo mejor de ti con ese personaje? Mira, el personaje más difícil fue porque estaba comenzando en el doblaje y hice un casting para Redakai, también para Cartoon Network, Ok, y era una alienígena malvada, con el pelo así rojo, ondulado, y yo dije, ay, este personaje me suena algo así como más carrasposo de garganta, porque de paso en inglés esa voz era así, entonces ok. me divertí mucho haciendo el casting y di todo de mí con una voz que no era para mí la más cómoda. O sea, era demasiado de garganta, demasiado exagerada, todo el tiempo. Y entonces fue como,
me dieron el papel, cuando me dieron el papel fue como que, ¡wow! ¡No, emoción! Un episodio tras otro, un episodio tras otro. Y lo complicado de aquí fue haber entendido o darme más cuenta de esto, y es que la voz que se hizo en el casting se mantiene siempre, Ajá. siempre, y no la puedes perder. No, después voy a, no, porque no, no, es esa la voz. Entonces Sí. era muy, muy joven y yo quería hacer esas voces graves y de garganta y quería con este personaje y lo obtuve, entonces era el reto de mantenerlo, porque evidentemente era un trabajo grandísimo. Yo era lo, lo hacía como de a poquito, en el sentido de que después estaba y que estás más cansado. Sí, Tienes que sí. saber dominar eso y sobre todo conocer tu aparato vocal para saber hasta dónde puede llegar en un aspecto de comodidad. Entonces, bueno, eso lo aprendí. Wow, wow. Y, oye, realmente se ve que el trabajo que hay que hacer, ¿no? Porque, oye, el trabajo vocal, lo cansado por los carrasposos que puede llegar a ser. Hay personajes que son, oye, complicados. Me recuerda, por ejemplo, y nuevamente, discúlpame si llego a ofender a alguien en el mundo del doblaje, personajes así como siniestros, ¿no? Que como que entran como que en ese espectro de que la voz tiene que llevarlo a un nivel igual. Me recuerda, no sé, bueno, lo que fue Voldemort de Harry Potter, ¿no? Que es como un personaje así un poco tétrico, sombrío, que era más o menos así como que llegó el momento del juramento, Harry Potter, tienes que unirte a esto y no sé qué más. Y claro, ahorita lo estoy haciendo para las risas, pero el trabajo que hay que hacer, ¿no? Es como que el impacto que también dejas, porque nuevamente el doblaje en Latinoamérica, oye, genial, importante. Como comentamos al inicio, estás ahorita en Alemania, así que me lleva a preguntarte, ¿cómo es el mundo del doblaje en Europa, pues? Porque había conversado antes de que estuviste en un tiempo en España y demás, ahorita estás en, en Alemania, perdón. ¿Cómo es el mundo del doblaje allá en el primer continente? Bueno, muy parecido a lo que es el mundo del doblaje en Latinoamérica, por lo que pude ver en España. Hay estudios igual de bonitos, igual de grandes e intimidantes. Eh, de verdad que el doblaje allá, imagínate, está nacionalizado, entonces es todo, pasa por ellos y todo se dobla y tal, 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 tal. Aquí en Alemania, evidentemente, bueno, por lo que te contaba antes de la entrevista, estoy aquí por un tema laboral, o sea, mi misión es volver a España, es mi misión, es Ajá, tratar de conquistar el mundo, no. Y, y no, evidentemente no sé en Alemania cómo es, pero tiene que ser muy parecido porque en Alemania se dobla para Alemania. claro, Entonces, claro. eso hace que sea un mercado más reducido, que haya más trabajo, me imagino, que no te sé dar más detalles de acá. Pero hasta ahora yo he doblado a distancia, gracias a Dios. Agradezco a todas las personas de estudios y directores que han confiado en mí, me han dado la oportunidad de seguir trabajando, de hacer esto que me encanta. Un saludo a todos. Claro, Un claro, saludo, estamos en el mamá, podcast. también para ti. Mamá, aquí estoy, cumplo mis sueños. Y Es grandioso, para, porque es así, sí. porque el mundo del doblaje, claro, digamos que está como que avanzando, está como que adaptándose a las nuevas temáticas. Ahorita, bueno, todo es por en línea, ¿no? Teletrabajo y demás. Pero también hay algo interesante, quiero ver, bueno, qué tan cierto es así, porque claro, lo estás viviendo. Como que las compañías nacionales, por decir una forma, en España, México, Venezuela, cuando había un auge más grande, digamos, están siendo como que aplacadas o vamos a ver, conversarlo por las grandes multinacionales. Es normal ver, por ejemplo, cuando terminas una película en Netflix, que ya hay como que un estudio de Netflix o gente que le paga a Netflix para hacer el doblaje en español, en portugués, italiano, en todos los idiomas al que llega, bueno, la plataforma. ¿Cómo ha sido ese proceso y cómo ves tú el futuro del doblaje en sí? Si vamos a seguir siendo como que agencias o compañías o directamente nos puede llamar Netflix, mira, necesito un personaje y ellos como que te brindan los recursos y demás. Wow, qué buena pregunta. Eh, es que, pues sí, es evidente que si siguen habiendo empresas tan importantes monopolizando o teniendo gran contenido de forma masiva como lo es Netflix o competidoras de Netflix o la propia Disney, Claro, tengan estudios propios y ya sea un vuelco de lo que es ese contenido y ese material y ellos mismos digan, oye, si yo hago la película, si yo pago a mis actores, a los directores y todo, bueno, pago el estudio de doblaje y listo. Es muy posible que vaya para allá este tema.
porque volvemos al punto de, es la misma empresa, la empresa tiene digamos, los medios económicos, tiene control, más control sobre sus deadlines, y yo creo que al principio vamos a ver esto un poco mutando, en el sentido de que estas grandes empresas van a contar con empresas más pequeñas y bancos de voces, sobre todo para tener acceso a esas voces, que, como tú dices, en un futuro no tengan ningún problema en decir, bueno, ya tengo acceso a estas voces y yo monto mi estudio, porque yo puedo, punto. Es muy posible que veamos eso, totalmente. Es algo para pensar. Es mi opinión. Claro, claro. Y, oye, Sí. quizás quizás ese sea el camino, porque, oye, todo va avanzando, como te comenté, la tecnología brinda muchas capacidades, y bueno, es capaz que un día de mañana te llame, no sé, Amazon Prime, que mira, te tenemos un proyecto nuevo. Oh my God, no puede ser. Amén. Por supuesto. Vamos a hablar ahora, ya casi estamos como que cerrando este ciclo, porque me llamó bastante la atención que eres también host, podcaster de tu propia temática, que es Alpargatas Podcast. Cuéntame un poco sobre eso. Sí, bueno, justamente producto de la cuarentena, una amiga y yo nos conversamos porque ella está en Estados Unidos, y fue un poco haber pasado por muchas cosas, como te digo, lo del trabajo, etcétera, y decidimos hacer un podcast de nuestras conversaciones, así surgió todo literal, Ajá. de lo que era migrar, pero yo hacia Europa y ella hacia Estados Unidos. Entonces fue como una especie de desahogo y también de conversación que teníamos con inmigrantes, un poco para hablar de cosas que no se suele hablar, en el sentido de que en YouTube puedes encontrar videos sobre cómo sacarte la tarjeta azul, roja, verde y cómo tal cosa, pero quizás un poco más de, ok, ¿cómo fue tu proceso, que viniste de Venezuela, estudiaste contaduría, trabajaste en una posición importante en Venezuela y estás de globero en España? Entonces, ese tema de más al fondo de la situación, de lo que está pasando, de hablar de cosas que no nos sentimos cómodos por orgullo o por lo que sea, de conversar públicamente, se puede hablar y pueda servir de apoyo a personas que van a pasar por eso, o que están pasando por eso y que se sientan identificadas. Por supuesto. Sí que es verdad que ahora sí que es verdad que ahora he estado bajándole un poco al ritmo bueno, por todo esto de la mudanza, de lo que te conté del trabajo, y de que ahora estoy dando cursos de doblaje. Ajá. Entonces me he concentrado un poquito más en eso. Es cierto, es cierto. Y bueno, ya estarán viendo los que están en YouTube, también en las redes de audio, ¿no? También está la información, pero hemos visto en tu cuenta de Instagram que has hecho cursos y demás, y oye, me llama la atención porque, claro, yo cuando veo todo el proceso, cómo elaboras tu contenido en Instagram, digo, wow, Ivana sabe y sabe. ¿Cómo han sido esos cursos que has hecho del doblaje y demás? ¿Cómo ha sido la experiencia? Ay, ha sido genial, ha sido genial. Me ha encantado porque siempre, yo de chiquita quería ser maestra, yo no sé si te había dicho. No. Y mi hermanita era mi peluche, mi estudiante, mi todo. Ajá. Y yo le daba clase a ella. Entonces siempre me ha gustado mucho enseñar. Mm. Y fue como, wow, porque no lo había pensado antes, porque siempre me han dicho que tenía como que esa facilidad transmitiendo ideas, etcétera. Y es que además con algo que me gusta tanto, que digo, wow, es que esto me apasiona y es algo de lo que a otra persona también le gusta. O sea, siempre me identifico 100% con la gente que le gusta el doblaje. O sea, gracias al doblaje he conocido personas maravillosas y que los pueda enseñar, dar a conocer el mundo, mejorar la dicción, tantas cositas que forman parte del trabajo, y yo la paso muy bien en los cursos. Mira, con solo decirte que por el cambio horario yo cada vez que tengo cursos yo me trasnocho, porque siempre trato de hacerlo más cómodo para los estudiantes. Están ahí en Latinoamérica. Ajá. Y tienen su día a día, al final no vas a ver una clase a las 10 de la mañana, tienes que trabajar, tienes que estudiar. Entonces yo soy la que se trasnocha, pero la paso demasiado bien, la paso muy bien. Justamente este fin de semana terminé el nivel 2 con los chicos que ya estuvieron en mi nivel 1. Okay. Y los grabé a distancia con el programa, o sea, fue demasiado genial, fue muy divertido. Y bueno, los invito a todos, gracias por la oportunidad, Rafa, para también transmitir esta información de que, bueno, si están interesados no solo en aprender de doblaje, porque también abordamos doblaje
pero sino también mejorar la comunicación, la dicción, hay un montón de cosas alrededor del doblaje. Entonces, eso es lo bonito de este curso, que es muy completo, y los invito a todos. Ahorita la siguiente sesión va a ser el 27 de mayo. Y bueno, más información ya se lo dejo a Rafa para que la ponga por ahí. Por supuesto, y no, realmente el trabajo es bastante importante lo que están haciendo y que, oye, quisiera ver si, no sé, viste lo que lo grabaste, si lo podemos encontrar para ver cómo son los futuros dobladores del medio y verte a ti como maestra. ¿Eres la maestra regañona o la maestra condescendiente? Exacto. Sí, sí. Pero bueno, Ivana, digamos ya para ir cerrando la idea, porque, oye, pusimos a hablar de esto todo el tiempo, pero el tiempo aquí, tal cual como la televisión y todos los medios, Sí. es bastante corto. Así que, ¿qué recomendaciones nos puedes dar para las personas que por lo menos queremos iniciar en este mundo, tengamos dudas? ¿Qué nos puede llevar a poder entrar al mundo del doblaje, Ivana? Ok. Primero, siempre, como comencé yo, formándote. Importantísimo. Valorar el tiempo que inviertas en esto. Quiero mejorarlo, esto quiero conocerlo, esto no lo sé, pero lo voy a saber porque voy a buscar esa información que necesito, o esa ayuda, esa mentoría que necesito, porque al final es la mejor manera tomar una guía y no tomarlo como un juego nada más. Al final puedes hacerlo en la seriedad que tú quieras, pero es muy importante saber que el doblaje, si lo quieres ver como profesión, es demasiado demandante en el sentido de todo lo que hablamos antes, todo lo Claro. que tienes que dar de ti, y que yo siempre, bueno, como industrióloga o como persona de recursos humanos lo digo, cuando uno hace un trabajo, uno del trabajo recibe algo cuando pone algo, o sea, y viceversa. Tú pones en tu trabajo tu esfuerzo, tu trabajo, etcétera, y también recibes de él a cambio de todo lo que te pueda dar tu trabajo, o te gusta o no te gusta, que el jefe, que lo otro, que etcétera. Entonces, yo creo que tienes siempre que estar en esa constante búsqueda de qué es lo que va acorde a tus habilidades, en qué te sientes cómodo con tus valores, con tus metas, etcétera. Entonces, eso, primero esa conversación interna contigo mismo. Sí. Y, por supuesto, eso, buscar cómo capacitarte, buscar ser mejor para comenzar a crear esa autocrítica de ti mismo para ir en esa mejoría. Porque al principio te vas a formar, pero después vas a ser tú contigo mismo. Y por eso necesitas esa base, por eso necesitas esa información. Ese es mi consejo y los invito a todos a que sigan sus sueños. No, en serio, en serio. Yo sé que es muy difícil, pero en la medida de lo posible. Mira, dijiste algo importante porque es completamente así, que, ok, tú puedes estudiar todo lo que tú quieras, puedes especializarte en un área, pero lo que te va a dar, digamos, el puje y todo va a ser la propia práctica, pues. Y más que en estas artes que tenemos nosotros, donde, bueno, yo puedo ser el mejor, yo estudié, yo hice todas estas cosas, pero es en la práctica, es cuando ya te toque estar ahí de mano o con los productores, con el técnico, con lo que sea, es donde realmente, bueno, vas a ver los resultados de esa vocación que tú realizas. Y es bastante genial ver cómo los sueños siguen adelante, que la gente no se cansa o no se queda en el aparato, pues, porque por lo menos nosotros que somos venezolanos, independientemente de todo lo que ha pasado, hoy estás en Alemania, después vas a estar en España y en el futuro, bueno, ya veremos y que sigas haciendo lo que te gusta y lo que te sigue llenando, ¿no? Porque esto empieza como hobbies y cosas, pero va a llegar un momento, y es así, hay muchos ejemplos, Ivana, y todos los que nos están viendo, escuchando, que en la medida en que tú vayas trabajando por ello, va a dejar de ser un segundo plano a un primer plano, ya va a ser como que esa meta, ese sueño que tú quisieras lograr. Ivana lo está logrando en lo que es el mundo del doblaje, nosotros acá, y bueno, los que están escuchando también, si tienen sus sueños y sus cosas, que sigan luchando para que eso sea completamente realidad. Me paso de cursi y Ana, este día sería el final de este podcast, episodio número 33. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, para los que estén preguntándose, sí, un aplausito, sí, ¿por dónde nos pueden seguir? Recuerden que estamos en YouTube. Cosas para contar, así como también los formatos audibles de Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, todos ellos, cosas para contar. Y no me dejen de lado, no me lo dejen lo que es Anchor, Cosas para Contar respectivamente. Nos pueden seguir en Cosas para Contar PDC. Montamos información en todos el podcast en Instagram. Y si quieren seguir a este personaje en específico, Rafa.mco3 en Instagram y MC3Rafa en Twitter. Ivana, por favor,
me imagino que esto te lo pedirán mucho, es como que usual cuando alguien habla contigo, pero por medio de un personaje que tú quisieras, digamos, rescatar algo así, nos puedes dar tus redes, por dónde dónde podemos seguirte, un personaje que hayas hecho. Ok. Ok, te hablaré como ciruelita. Pueden seguirme en Instagram en Ivana con P pequeña, doble N, un 8, una A y ya está ahí. @Ivana 8A. En TikTok igual, pero con una D pequeña. Y en YouTube igual. Así que los espero. Buenísimo, buenísimo. Entonces, nada, estuvimos hoy con Ivana Ochoa, licenciada. Bueno, creo que lo dije mal en el inicio, de Relaciones Gracias. Públicas. Bueno, personaje desde el mundo del doblaje. No, lo dijiste bien. Relaciones industriales es Ajá, industrióloga. sí, es cierto. Y bueno, también podcast, quizás, bueno, quizás podemos hacer otras cosas más adelante con Alpargatas. Y bueno, igual estás invitada para si quieres seguir hablando de estas informaciones aquí en Cosas para Contar. Entonces, bueno, muchachos, esto fue todo Seguro por hoy. que Nos sí. veremos la semana que viene. Bueno, si el coronavirus, la pandemia y bueno, las personas que están en el medio del doblaje y si propio Renzo no me Cuídense. vaya a criticar, ¿no? Haciendo de calabardo, nos lo vayan a permitir, muchachos. Como dijo Ivana, cuídense y nos veremos en una siguiente emisión. Todos los lunes, como siempre, en las plataformas ya mencionadas. Esto fue todo por hoy. Hasta luego. Chao, chicos.